Tengan ustedes muy buenos días. Les habla Heriberto Vargas Granillo. Vamos a reflexionar sobre la era de la gracia. Como todos sabemos, el gran plan de Dios está dividido en 7 partes. La edad de la inocencia, la edad de la conciencia, la edad del gobierno humano, la edad de la promesa, la edad legal, la edad de la gracia y la edad del gobierno milenial. Estas 7 partes es en que Dios dividió su plan para que nosotros lo conozcamos. Nosotros los católicos tenemos la obligación y el deber de conocer el plan de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios porque son misterios que están ocultos, que están secretos en la palabra y hay que escudriñarlas para poder conocer la grandeza del Señor. En Efesios 3, del versículo del 5 al 8, Pablo nos dice: este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos, es decir, nosotros los gentiles, tienen derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. Esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios me concedió esta gracia en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el menor de los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos, es decir, a los gentiles, la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se van realizando este proyecto secreto, escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos encontrando los grandes secretos en donde el Señor nos tomó en cuenta como pueblos paganos que nos conocían, o sea, pueblos gentiles. Ahora somos tomados en cuenta, nos dice Pablo. De todo este plan divino vamos a hablar sobre la edad de la gracia. Estas edades se conocen también como dispensaciones, como ministerios, como economía, como época. Pero nosotros vamos a hablar de la edad de la gracia. La edad de la gracia es también la edad de la iglesia. ¿Qué entendemos por la edad de la gracia? Es el lapso histórico transcurrido entre la crucifixión de Cristo y su segunda venida en gloria. Durante esta edad se predica el Evangelio, la gran amnistía que Dios ofrece a toda criatura bajo el cielo, y tiene lugar el llamamiento de la iglesia para prepararse para el Señor. Particularidades existen y una de ellas son las siguientes. 1. Es el pacto
acto de sangre hecho en la humanidad. 2. Tiene como base el sacrificio de Jesucristo como cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento, los cuales eran sombra de lo que iba a venir. 3. Dios levantaría un pueblo diferente, extraído de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, justificando por la fe en el sacrificio de Jesús, y que predicaría el mensaje del evangelio a toda criatura. Dios preparó y levantó a esa gente para que el mensaje estuviera siempre en acción. 4. Dios levantaría hombres elegidos por Él para promover y dirigir las actividades de ese pueblo dentro de sus propósitos eternos. 5. El pacto hecho bajo la gracia vendría a sustituir el pacto anterior, la ley, el cual era un pacto acondicionado a las obras. La gracia vino a sustituir a la ley, nos está diciendo Pablo. Porque antes no se pecaba por fe, sino por obedecer a una ley. Ahora nosotros no sabemos que tenemos a un Cristo y actuamos por fe. Gracias. ¿Qué acontecimientos de importancia tendrían lugar dentro de la era de la gracia? Bueno, la predicación del evangelio a toda criatura, tanto el gentil como el judío, por medio de la fe. Ambos entrarían a formar parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. La formación de un pueblo llamado el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo llamó a ese cuerpo de personas redimidas por su sangre, mi iglesia. En el día del Pentecostés, un grupo de creyentes en obediencia a Jesucristo esperaron la promesa del Padre. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, dando por resultado el nacimiento de la iglesia. A finales de esta era de la gracia se produciría el rapto de la iglesia. Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Para estos efectos, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Inmediatamente después del rapto de la iglesia se producirá la gran tribulación. También es un tiempo de 7 años de duración en que Dios derramará todo el furor de su ira sobre el imperio del anticristo y sobre los impíos. Los juicios de Dios en este tiempo estarán dando conclusión a la era de la iglesia, de la gracia. Al final de la tribulación, Jesucristo vendrá para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras malas que han hecho y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Para resaltar, veamos los personajes importantes. El más importante, naturalmente, es nuestro Señor Jesucristo. Después le siguen los apóstoles, entre los cuales se destaca Pablo, también los padres de la iglesia y toda una serie de
siervos de Dios que Él ha levantado a través de la historia de la iglesia. Hay hechos importantes y vale la pena mencionarlos, y es la institución de la Cena del Señor, rito instituido por Cristo en las vísperas de su pasión como un recordatorio de su sacrificio expiatorio y celebrado por las comunidades primitivas cristianas. Este rito ha sido practicado a través de toda la historia, por toda la iglesia, y se tomará finalmente cuando estemos en el cielo con Cristo en las bodas del Cordero, inmediatamente después del rapto de la iglesia. Otro hecho importante es la institución del bautismo como sello y señal externa y pública de nuestra conversión a Cristo. El bautismo en agua es una ceremonia que caracteriza a toda la iglesia y marca el inicio de nuestra comunión con la iglesia. Otro acontecimiento que también es importante es el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés y la expansión de la iglesia, que ha ocurrido a pesar de las persecuciones de afuera y las herejías de adentro, porque hay personas que no están de acuerdo con los propósitos de la iglesia. Todo en cumplimiento de las palabras de Jesús, quien dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esta era de la gracia terminará al igual que las otras 5 anteriores, con el juicio de Dios sobre la tierra. Una vez más se le dio oportunidad al hombre para servir a Dios, pero siempre falló. Como siempre, un número comparativamente pequeño será salvo. A ese grupo de salvados es a los que Jesús le llamó la manada pequeña, pero el Padre le agradó darles el reino. Hermanos, es necesario que nosotros estemos involucrados en las cosas de Jesús para que tomemos parte en esa manada pequeña y estemos con Él en el reino de los cielos. Tengan ustedes muy buenos días.